tengan en cuenta que lo que uno siembra va a cosechar a lo largo de la vida. Cuando vos estás entrenado, cuando vos no improvisas como hizo anoche Olimpia o Liga, ¿verdad? Está bien. Olimpia no tiene equipo, pero le digo nomás, le hago una comparación. Yo ya tengo abierto los dos documentos. Me avisa Ronald quién va a grabar. Hola Freddy. ¿Cómo están? Bien. ¿Estás por acá o estás por allá? por allá. Hace 2 semanas Por ya allá. dije que estoy. Qué bien, valoro, valoro. Y cuídate que del COVID o de la gripe, de influenza, mucho limón, porque vos podés cuidarte, pero estás en contacto con varias gente ahí, ¿verdad? ¿En qué sección está? Por el momento estamos haciendo pasantía en en todas las áreas de mantenimiento y operación, Inge. Está bien, está muy bien eso, muy bien. Qué bien, che. Un mes. Qué orgullo. Y bueno, Freddy, hoy tengo protecciones que te va a servir también a vos. Y la presentación de la operación interfase hombre-máquina del compensador estático de reactivo, que realmente con los gráficos que esto es espectacular. Y eso fue lo que montamos. Qué puta, ya pasó ya más de 11 años, 12 años que está, 10 años que está en servicio. Y por suerte nosotros hemos comprado un lote grande de repuestos que le sugerimos a la ANDE en su época. Porque vos sabés que la tecnología en informática en 10 años te cambia todo. Y bueno, por ejemplo, el ser de Guarambarella es más chiquitito. Y ahora el SCATCON es otra nueva tecnología y al pelo. Entonces, ya hablé con Carlos. Le aviso, jóvenes. Creo que el segundo parcial es 36 preguntas de un punto. Yo voy a hacer 15 o un poco más y Carlos 15 o un poco menos y Freddy prepárame 6 puntos del STATCON, por favor. Sí, ingeniero. Preparo. Y bueno, ¿cuánto vamos a esperar? Ronald, ¿me avisa si se van a conectar alguien más? Comenzaron ya y creo que ya estamos todo lo que nos vamos a. Bueno, yo le aclaré este aviso generales también, que a los que no viajaron de sus estaciones, ya le envié y le aclaré que a mí me gustaría ese cuestionario que yo había hecho, donde a mí me preguntaron en un doctorado esas preguntas y yo respondí. Y a mí me gustaría, así como ya hicimos el año pasado, Freddy, esa encuesta, más en Centrales fue, de que me respondan ustedes lo que no viajaron con su opinión. Me parece que está bien, falta esto, me parece que es un sueño, no sé. Yo lo que quiero es que me contesten. Eso, el que me contesta todo va a tener 6 puntos. Y el TP le voy a dar esta oportunidad para no perjudicarle a nadie. El trabajo práctico que le dio el profesor de CUT, completamente. Lo que no viajaron también es obligatorio. A lo que viajaron es bueno porque es una práctica para el parcial. Y eso le va a completar 4 y pueden sacar también los 10 puntos. ¿Está bien claro eso, Ronald, jóvenes?
El de las preguntas. No, la pregunta ya, el trabajo práctico, ese que le dejó a ustedes responder. Ese va a valer de 1 a 4, de acuerdo a lo que respondan. Entonces, el que responde todo puede tener 6 más 4, 10 puntos otra vez. Y el que no viajó y el que viajó es como un ejercicio, porque yo le estoy obligando y a los que hasta ahora no me enviaron que me pongan sus conclusiones y recomendaciones, que es lo que a nosotros nos interesa. No es nomás, está muy bien la mayoría, recorrimos esto, la foto, que esto, pero díganme qué vieron, que consolidamos, no nos sirvió, porque esto ustedes con eso le abren las puertas a las futuras generaciones que van a venir y que van a hacerse cargo de las cátedras. Si no hay, como vos que estuviste y también, no sé quién también acá cursa centrales, si no hay semestre impar 2022, este es mi última clase hoy y inclusive en la FIUNA, porque ya después voy a esperar para hacer seguir el tiempo y quizás voy a ayudarle a la IEEE con algunos nuevos seminarios. Ahora me pidieron algo del anexo C, con gusto le voy a explicar, me siento honrado por eso y bueno, vamos a seguir en la lucha. Entonces, con algunos comentarios que tengan sobre lo que expliqué, mientras voy preparando acá. Sí, voy a agregar un manje que voy a añadir en el Classroom para que puedan alzar ahí el TP para los que no se fueron. Ok. Entonces ahí pueden alzar su trabajo en PDF de las preguntas del ingeniero Line más las preguntas del ingeniero de CUT. Ingeniero Line, una Señor. pregunta. Sí, ese TP de central es el mismo entonces para sus estaciones, las preguntas. Es la misma pregunta. Para sus estaciones, los que no viajaron me tienen que responder eso. Con ellos, como ellos no tienen otras opciones, yo quiero que igual me contesten de arriba abajo las 12 preguntas. No hay TP ahí. Entonces es una lástima, porque ya hubiera el trabajo práctico de centrales cuando había el viaje, es el viaje. Y se me ocurrió nomás darle la vuelta, ya que son las mayores cantidades, la gente de sus estaciones, encontrar esa oportunidad del TP. Bueno, ¿algo más? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, Inge. Bueno, vamos a empezar. Hoy le voy a dar otra vez, pero ya enfocada a sus estaciones, de lo que di el martes sobre consideraciones sobre protección de sistema eléctrico, responsabilidad operativa, la discriminación protectora selectiva. ¿Qué es lo que acá ustedes tienen que saber? Ya saben lo que en negrita es importante y lo que es en rojo es estratégico. Un sistema interconectado discrimina las responsabilidades sectoriales y desarrolladas en cada uno de los instantes del año. ¿En qué? ¿Qué vos tenés? Centrales, línea de transmisión y subestaciones. En subestaciones tenés todos los tipos de subestaciones hasta llegar a la de 23 y de ahí en distribución. ¿Están grabando, Ronald, esto?
Sí, compañero Ronald está grabando. Bueno, identifican los sectores y los usuarios. Caracterizan una direccional observación que define lo que más interesa, la exigida confiabilidad. En todas estas están incluidas actividades de los paneles de control, los patios de maniobra y las protecciones, que eso es lo que ustedes habrán visto en la G y en la margen derecha y en la Carel. Un riguroso planeamiento fundamenta el régimen de opciones de circuitos y las instrucciones operacionales. Esto es importante. Evocan la importancia de todos los usuarios de la energía eléctrica. Porque es el operador, su estación la que están en contacto con los usuarios. Nosotros que fuimos de mantenimiento, no. Entonces, la habilidad discriminadora en cada sector lleva en cuenta la rapidez de maniobra manual o automático en el proceder a la conexión o desconexión de los circuitos, cerrar, abrir, ya eso vimos las órdenes. La actividad en causa envuelve la actuación de comando del panel de control principal y eventualmente de los paneles secundarios, que te interconectan generadores, transformadores, línea de transmisión, servicios auxiliares, se acuerdan de bomba y compuertas, inclusive el vertedero, así en forma general. Ahora, la energización de circuito y el empleo del 52 y 89 son requisitos imprescindibles ante una secuencia operacional subordinada a un protector de interenclavamiento electromecánico. Un ejemplo, ¿qué significa esto de subordinado y lo último? Que yo no me van a poder cerrar el 89 de línea mientras no abra primero el 89T de puesta a tierra de esa línea. Como ven, hay un interclavamiento mecánico. La salvaguarda del personal que desempeña la actividad gerencial en las centrales, patios y subestaciones promueve siempre la adecuación del sistema de puesta a tierra, con lo cual se obtiene la seguridad del personal exigida. Y en la mayoría de las nuevas instalaciones, el operador está parado encima de una parrilla que está aterrada frente al tablero de control, sea el equipo interruptor o seccionador. No se olviden que en la subestación hay 3 equipos que solamente se comandan. 2 manual automático, interruptor, seccionador, y 1 solamente manual, que es el seccionador de puesta a tierra. Además, en la subestación se tiene la división de la potencia activa requerida por el sistema, de tus líneas, de tus tráficos. Entre los generadores interconectados, para el despachante, atendiendo a la más económica solución. Solamente la referencia de la parte de generador y sistema interconectado lo tiene el despacho de carga. Después cada estación o subestación solo tiene lo que le interesa a lo que llega de línea, qué trafo tiene y qué conversión y qué de transformación tiene, cuánto línea sale, y después la parte de distribución, si es que el nivel de reducción de tensión llega hasta 23 kV, como hay algunas grandes de Andes que tienen los 4. Por ejemplo, Villa Aye, Ayola, que tiene 500, 220, 66 y 23 kV.
Un detalle que nunca se olvide. La discriminación protectora selectiva, que tiene cómo se hace los ajustes, las protecciones, no prescinde el hombre en la interacción conveniente, o sea, al operador. Los controles superiores exigen la regular presencia humana en el desarrollo operacional y así siendo, normas, reglamentos y códigos deben fundamentar una estructuración general en que todas las particularidades del sistema electroenergético sean llevadas en su debida cuenta. Algo especial se debe esclarecer sobre las situaciones de emergencia, para lo cual solamente la inteligencia humana podrá establecer la reformulación protectora que se adaptará al tipo de accidente o defecto por desventura que haya ocurrido. Y la habilidad y experiencia más que nada del operador. La reglamentación predispone sobre los deberes de los hombres en situación de emergencia operacional. Distingue las reglas a ser seguidas ante la acción decisoria que eventualmente haya contrariado a la rutina, que también para la rutina él tiene por escrito sus secuencias de maniobra, sea de línea, de trafo, de lo que sea. Por eso he exigido al operador, sea de centrales, patios o subestaciones, el conocimiento de las funciones de los principales componentes estructurales de los sistemas eléctricos. En pocas palabras, tiene que conocer el esquema funcional la posición de los dispositivos incorporados a los paneles de comando y control y del pleno conocimiento del operador, que además de eso distingue, él tiene que ver, después vamos a ver la presentación, lo que es selectores, ustedes ya habrán visto en ACRE, las llaves rotativas, los instrumentos indicadores de mediciones especiales, la señalización luminosa, las alarmas sonoras y los relés. Y fundamental, por eso marqué en rojo, a través de los esquemas unifilares se podrá acompañar la influencia de las maniobras principales auxiliares y así como hemos visto en las 3 o 4 clases que tuvimos sobre esto. Finalmente, espero que siempre esto en las estaciones exista. Para facilitar es importante y difícil secuencia. Tienen que estar siempre disponibles planos, diseños y libros conteniendo las preciosas informaciones técnicas y específicamente los planos ASBIL que se hizo durante el comisionamiento de las estaciones nuevas antes que entre en servicio y después cualquier modificación que se haya hecho. Hasta acá, ¿alguna consulta, algo que agregar, Freddy? De mi parte, ninguna. Jóvenes, Ninguna, Robert. ¿se entendió? Sí, se entendió. Bueno. Limitaciones físicas de los aislantes. Esto encarado ahora a los equipos de la Toyadien centrales, pero hay algunas cosas nuevas en la parte de su estación.
¿Qué es lo que interesa? Lo que está marcado. La esencia protectora de los sistemas eléctricos está en el resguardo de las condiciones aislantes de sus componentes. La principal función de la aislación entre algunas partes de los equipos o máquinas es hacer con que la corriente eléctrica se mantenga circulando en el medio conductor correspondiente a esa referida circulación de corriente. Debe, por lo tanto, reducir al mínimo práctico económico posible la corriente de fuga a través del envolvente aislamiento. Por ejemplo, en la Jeep no hay corriente de fuga por el envoltorio porque toditos están aterrados como vivos. Es este aislamiento, entre tanto, que se constituye en la parte más débil, tanto mecánica cuanto eléctrico de la máquina o equipo. Por cuanto bajo el punto de vista eléctrico el aislamiento tenga aparentemente una función pasiva de protección en lo que se refiere a la conducción de calor, ello es un elemento activo y de un modo general las partes que deben ser aisladas son aquellas donde se produce el calor que debe ser disipado. Experiencias demuestran que los buenos aisladores eléctricos son también buenos aislantes térmicos. De esa forma, a una característica eléctrica favorable se le opone una característica térmica desfavorable que influye en el problema de construcción de ellos. Se sabe que la mejor manera de aplicar un aislante térmico es bajo la forma de capa. Por eso también los conductores de los trafos se enrollamiento GI o camadas superpuestas, y lo mismo sucede en la aislación práctica de los aislamientos eléctricos. Por ejemplo, forma de aislación de los conductores en el caso de los cables subterráneos a seco. Se puede registrar que en la máquina o equipo eléctrico, de un modo general, no es en la parte conductora donde se produce calor que ocurre el daño principal. El efecto desastroso de corriente de las elevadas temperaturas en causa influye, destruye o envejece el aislante eléctrico que envuelve la parte conductora. La mayoría de los materiales usados en las capas de las partes conductoras eléctricas no resiste de manera satisfactoria las temperaturas elevadas. Ese efecto es también mucho más influyente sobre las características mecánicas de que sobre las características eléctricas del material en cuestión. El aislante se vuelve quebradizo y las vibraciones y posibles choques mecánicos acabarán por desplazarlo y de esa forma modificar el poderío dieléctrico exigido, o sea, cambia su rigidez dieléctrica. Ensayos realizados en laboratorio muestran que la rigidez dieléctrica del material fibroso, o sea, bobina, por ejemplo, de origen vegetal, decrece con el tiempo y muy lentamente en relación al valor inicial hasta que venga a perder su poderío mecánico. A partir de entonces ocurre el colapso de la rigidez dieléctrica. Tienen que agregar y saber, por eso esto se graba,
que el único medio que le protege a la bovina dentro del transformador en general es el aceite aislante. ¿Y qué es lo que le daña a la bovina? La acidez, o sea, cuando hay mucha humedad en el aceite que ya le... Entonces, señores, cuiden el aceite y cuiden el tanque de expansión por donde entra la humedad. Por eso siempre tiene que tener silica gel controlado y además controlar la bolsa que tiene los tanques de expansión al respecto. Entonces, hoy el grado de polimerización del papel aislante del bobinado del transformador o papel de sacrificio es una parte que está en la parte superior de la bobina de alta, que si alguna vez desencuba, después de 15, 20 años, puede sacarle un poquitito, dejarle siempre y mandar al laboratorio para ver cuál es su rigidez mecánica. ¿Se entendió esta parte, jóvenes? ¿Puedes explicar otra vez lo del papel aislante? No. Vos tu bobinado, la aislación de tu bovina para ir controlando su degradación, se especifica en las especificaciones técnicas del bobinado de alta, específicamente, lo que se llama un punto a 2 o 3 espiras de la parte de arriba, papel de sacrificio, que es un poquitito que sobresale por ponerle 1 o 2 centímetros de papel aislante del mismo material que está hecha la bobina. Y eso, como está en contacto con el aceite, yo les sugiero, eso nosotros hicimos antes, yo hice eso cuando desencubamos el transformador por cualquier motivo, pero que no sea para reparar la bobina, se corta un poquito ese papel y se envía al laboratorio para que mida su rigidez mecánica y cuánto de vida útil le queda al bobinado. ¿Se entendió? Sí, pero eso no sería, ¿cómo decirte? Un trabajo invasivo, o sea, un trabajo de rutina. No me acuerdo si era tipo de rutina, pero sería algo invasivo. No, eso ya es vos cuando tú pensás que hay un problema, vos cuando tuviste una actuación de tu diferencial o válvula alivio, actuó, tenés que llevar al taller, verificar. ¿Y cómo va a verificar el bobinado? Solamente tenés que desencubar, entonces hay que sacar todo el aceite y ahí se aprovecha eso para verificar. ¿Entendido? Sí, pero lo que no entiendo es, viste que el papel es lo más débil de tu transformador. Si se destruye tu papel, ya tu transformador queda inutilizado, entonces No. ¿no? Vos no rompés el bobinado normal. Tiene una orejita que le sobresale ya el chupe. Por eso se llama papel de sacrificio. Sí. Y eso vos te vale cortar un poquitito. Ya, entiendo. Gracias. ¿Sabes cuando tu bobinado se fue a la puta? Cuando ese papel de sacrificio se te rompe solo al tocar con la mano. Ahí ya humano. Por eso se especifica, y anoten esto, el grado de polimerización de diseño en fábrica nuevo es 1200 y cuando Omano es 300. ¿Me entienden? Entonces vos podés entre esos dos valores ir haciendo ensayo y comparando. ¿Verdad? Ojalá nunca desencube, sino más bien que se haga eso para repotenciar, no para cuando ya llegó al límite de vida útil. Y no se olviden que la idea era 30 años de vida útil. Con una buena máquina de regeneración, regenerando el aceite aislante, vos podés extender la vida útil las veces que querés. Hasta que
la potencia o la carga del lugar, te exige que tenés que cambiar ese transformador porque ya está más corto. ¿Está claro? Sí. Bueno, son las siguientes las características más deseadas a un material que deba ser usado como aislante de máquina o equipo. Como dijimos, alta rigidez, debe resistir los esfuerzos mecánicos cuando tenés un corto o tenés una sobretensión grande. Debe soportar la temperatura por arriba de lo que especificaste, 65 grados en bobina. Cuando hay sobrecarga, no debe sufrir encogimiento después de su aplicación encamada sobre la parte conductora a ser aislada. Yo nunca he visto esto, pero que no se vuelva fle, ya es súper. O sea, que no tenga celulitis, como dicen las mujeres. El espacio a ocupar debe ser exiguo para que entonces vos tengas una suficiente cantidad y espacio donde vos puedas llenar nomás ya con aceite. Eso abarata tu costo. Debe ser a prueba de humedad. Difícil, pero lógico. Hay materiales como el Nomex, que no es higroscópico, porque es sintético y se usa. Toda la parte expuesta del material aislante debe tener una superficie lisa para que evite acumular polvo. Esto es en la cadena de aisladores de los equipos en alta. Debe ser flexible y permitir que sean hechas dobladuras sin cuidado exagerado, que es el caso de los conductores cuando vos tenés que hacer una bajada y volver a subir. Y además lo que se busca es que tenga bajo costo relativo. Obviamente no hay un único material que posea en sí todas esas cualidades. Y así, siendo del estudio de las características individuales y de un criterio de selección, es que se podrá indicar el material adecuado para cada caso y a cada problema. Pero al final, las temperaturas y los cuidados te dice la norma, y eso ya se sabe. Pero la norma también te dice, de acuerdo al tipo de material aislante, la temperatura máxima que se puede llegar. Y acá le explica que era los materiales 90 grados, 105. Yo le marqué el que hoy se usa en 220 a 500, el tipo clase E, 120 grados, el papel para transformadores, que es termoestabilizado para bobinado de alta tensión. Y el resto, acá, este es 155, fibra de vidrio, ya vimos para generadores, y el resto siempre es más para generadores. Además, un dato que tienen que tener en cuenta: para las 7 clases aislantes, la temperatura ambiente tomado para todo es sobre 40. Por eso se habla sobre elevación de temperatura, que te dice en un papel tipo B105, máximo 65. Por eso la norma te dice IC 76, 40 más 65 es 105. Las piezas que sirven de contacto móvil, escuchen bien, y fijo de los interruptores y seccionadores no deben ser sujetas a temperaturas que puedan desastrosamente promover
un proceso de función capaz de pegar los contactos múltiples. Por eso nunca se hace de cobre si no tienen plateado con tungsteno protegido que aguanta mucho más temperatura. ¿Alguna consulta, algo que agregar, Freddy, estimado alumno, hasta acá? Ninguna, ingeniero. ¿Está? Sí, Bueno, ahora vamos a entrar protección de subestación. La protección de las subestaciones busca en primera instancia la limitación del área de influencia de un defecto ocurrido en uno de los ramales de la subestación. Nosotros le llamamos posición de línea, posición acoplador, posición trafo, posición barra. Esa importante discriminación, posición compensador, si hay. Esa importante discriminación impide que todo el sistema entre en colapso en forma progresiva bajo el desastroso efecto de un defecto. No puede que por una falla te saque toda la estación. Esto ocurría en épocas pasadas, que usted todavía ni nacieron. Yo me acuerdo allá por el 73, hubo un colapso. Ni Freddy no nació también en la ciudad de Nueva York, en que más por 12 horas la ciudad estuvo con un colapso electroenergético. Le salió 30.000 megavatios de carga. La subdivisión de las protecciones sobre los bloques de carga atenúa el efecto desastroso de propagación del defecto. Entonces, nunca se olvide, el componente más importante a ser protegido es el transformador. La protección en sí cuida de los arrollamientos del transformador cuando están sujetos a frente de ondas diversas por las sobretensiones que pueda ocurrir, en especial el SIL o las de maniobra. BIL era impulso, no se olviden. La dependencia del establecimiento de las tensiones internas inducidas, correlacionando la capacitancia y la inductancia, porque el bobinado es una mezcla de estos dos, de los arrollamientos, sugiere un buen cuidado de la protección. Prácticamente los arrollamientos son subdivididos en dos clases. En una de ellas, la capacitancia y la inductancia se distribuye uniformemente. Y en otra, la capacitancia queda concentrada en determinados puntos con la intervención natural de la inductancia. Esto depende ya del tipo de bobinado, de construcción de máquina. Esto no forma parte en nuestra carrera porque es más eléctrica, y yo me acuerdo que esto yo di como ingeniero eléctrico en mi universidad, en la Facultad de Ingeniería de La Plata, y aprendí el tipo de bobinado y cómo se especifica, y eso me sirvió mucho cuando entré en arte. Lean si les interesa como información, nada más. Las particularidades inherentes al proyecto constructivo de los transformadores y a la acción influyente de las características del sistema recomiendan el análisis de apreciación que venga a posibilitar la adecuación de la protección requerida. Eso es interesante, eso es planificación. Y bueno, tenés que saber cómo va creciendo, qué tenés. No es lo mismo Villa Halle hoy con una línea de 500 nomás, mañana
de acá a 2 o 3 años cuando llegue la segunda línea de 500, y también va a mejorar mucho el desempeño desde el punto de vista de sobretensiones cuando entre en agosto ahora los reactores de 500 de la otra línea que llega de ayuda. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Algo que agregar, Freddy? Señores, Ronald, jóvenes. Todo correcto, Bueno, particularidades de la protección de transformadores. Un transformador trabajando dentro de sus posibilidades admitidas en el proceso constructivo no alcanza también las limitaciones impuestas por la temperatura desarrollada. ¿Por qué? Porque vos tenés que prever un buen sistema de refrigeración y aislación. Como consecuencia de esto, tener una vida útil más prolongada. Esa subutilización que vos no le estés utilizando no define una deseable economía. No tenés que nunca ahorrar en esto. La condición, escuchen bien, máxima permisible y característica principal más económica se logra con la identificación de plena capacidad aislante y térmica del transformador. Que vos, ¿eso qué significa en otras palabras? Que si podés llegar a tu carga nominal, que pocas veces se llega en transformadores de estaciones porque la curva de descarga sigue nuestra vida. A esta hora hay mayor carga, mediodía menos y a la noche sí que baja. En cambio, en el trafo de una central, vos tenés que tener la máxima potencia. Por eso luego ya hay diferentes sistemas de refrigeración. Nosotros en subestaciones usamos el ONAF 1, ONAF 2. En cambio, en centrales se usa OFAF o radiadores intercambiadores con aceite con agua, siempre refrigerado y bomba, como el caso de Itaipú. Carga máxima permisible y características principales. Acá esto es brevemente, ustedes tienen que tener que es el tema de sobrecarga por intervalos cortos. Lo que a vos te interesa es esto. Vos tenés que saber que de acuerdo vos podés tener 1,30 en minutos, 1,12 minutos, lo que se permite de sobrecarga 10%. Si vos tenés un trafo de 100, podés llegar a 110. Entonces, el transformador, por ser una máquina muy robusta, tiene también una excepcional capacidad extra de absorber la sobrecarga. Entre tanto, hay una faja más económica en la evaluación de pérdida que es de relevancia en el análisis de la colecta de precios. En tu licitación, en la etapa de compra, uno de los factores importantes que vos elegís, hay una fórmula para la pérdida en el hierro y otro para la firma para en la pérdida en el cobre en la peor condición. Y aquel transformador que tiene la menor es la que siempre suele ganar, siempre que cumpla también otras partes. Por eso se le exige lo que se llama la planilla de datos garantizados.
y eso se comprueba en fábrica durante los ensayos en fábrica. La imposición económica de carga está fundamentada en la minimización de las pérdidas, lo que se torna una dependencia de la condición de cómo está operando el sistema. Se suman entonces las solicitaciones que determina el cuantitativo de energía activa al otro de energía reactiva. Acá no hay energía reactiva cero, como podemos conseguir en los generadores de Acaragua, como yo le expliqué, cuando están trabajando en paralelo con Itaipú, donde el control de tensión y de frecuencia lo hace la máquina magria. Entonces, con la mínima excitación y coseno fino 1, Acaragua tiene plena potencia activa. Entonces, de la importancia del equilibrio de las energías activa y reactiva se caracterizan las siguientes condiciones. Esto, en breves palabras, son las tres condiciones que tienen que cumplir los trafos iguales cuando vos le instalás en una estación o subestación para que tengan la mayor potencia con la mínima, y estos son las condiciones para paralelo, como es el mismo grupo de conexión, la misma relación, que tenga CBC, y si tiene CBC los valores tienen que ser iguales, y además la misma impedancia que implica la misma pérdida en cortocircuito. Por la conexión en paralelo del banco de transformadores se consigue la aprimorada definición de la mejor situación operacional. Los CBC, que permiten el cambio de relación de transformación, son especiales cuando tenés bancos donde no es lo mismo tener 3 unidades monofásicas con CBC, pero que equivale a un solo trafo. Y si vos tenés 3, vos tenés 9 trafos que tienen que sincronizar su conmutación en el mismo TAP. Y por eso aparece la figura del maestro, máster, y los esclavos se le llama al resto que le sigue. Hay un solo comando que da la orden para todo. Variación de tensión. El CBC es fundamental porque te permite hacer, por ejemplo, si vos tenés un trafo de 220 más 10%, menos 10%, quiere decir que tu bobina de regulación, esto le resumo, es un más 10% de 220, arriba llega hasta 242, menos 10% de 220 llega hasta 198, y después vos podés elegir cuánto KB puede tener cada escalón. De esos 10, 22 arriba, 22 abajo, como si siempre es raíz de 3, entonces en la Andes ya está padronizada con esto de 275 KB sobre raíz de 3 por escalón. En generación no se tiene. Normalmente el conmutador de tensión en trafo de usina es el conmutador en vacío. Ahora, todo esto, dice, la operación del trafo está acompañada por aparatos indicadores visualizados en el panel de control. Esos aparatos advierten
sobre eventual anormalidad indicada en los medidores, de la cual resulta una provechosa investigación o la toma de iniciativa que asegure una justificativa sobre la ocurrencia. Todo se controla. Eso es fundamental que vos tengas en tu panel de control. No se olviden, la primera providencia está relacionada con la realidad operacional del sistema de refrigeración del transformador. Progresivamente las observaciones siguen sobre el nivel de aceite y otras distinguen la indicación que accionan equipos que pueden culminar con la desconexión. Entonces, jóvenes, si vos tenés una pérdida de aceite violento, por algo se le conecta al bújol entre el tanque de expansión y la cuba para que él nunca permita que al ir bajando el nivel de aceite, la bobina de alta en la tapa superior de la cuba queda sin aceite, que eso sería monstruoso. Entonces abre el 52. Los relés más importantes son el bújol, el relé diferencial desde el punto de vista eléctrico, y el otro es gaseoso y de presión, y el de sobrecorriente, como dice, es sobrecorriente. Esos relés advierten y desencadenan, mandan a actuar las protecciones por defecto interno, supercalentamiento y cortocircuito interno. Brevemente ahora, porque esto yo creo que está todo claro, protección contra defectos internos. Una dificultad encontrada para determinarse el defecto interno en el transformador está en la discriminación del defecto externo. El dispositivo actuante y detector del defecto interno debe ser insensible al defecto interno y no debe ser influenciado bajo la acción del impulso de la corriente de magnetización cuando la conexión del dispositivo de protección. Estamos hablando del relé diferencial. Entonces, el empleo de este relé, con lo que explicamos, atenúa el efecto indeseable en lo que se refiere a la sensibilidad y la temporización del relé diferencial, que bloquea la mala influencia actuante en la corriente de magnetización, que es cuando se energiza en vacío el transformador, y que la corriente de inrush no te mande a actuar. Por eso en ese instante la bobina de disparo del relé diferencial es puenteada. Ahora, como vos no podés saber qué defecto interno es real, entonces se supone o se analiza por la experiencia de los transformadores, pueden ser resultantes de esfuerzo mecánico capaces de desplazar las conexiones de los terminales, por ejemplo. Defectos en los bobinados pueden también provocar la protectora acción de los relés citados. Cortocircuito entre fase y tierra o entre espira del mismo bobinado también requiere rápida actuación de los relés que determinen la desconexión del transformador. Todo eso que hablamos antes, y una vez que tuviste falla y tu trafo, cuando medí aislación y corriente de excitación te da bajísimo o la corriente se te va infinita, y ese que tu bobina murió, tu trafo está averiado, lo único para ver dónde miércoles está la falla, tenés que desencubar, y al sacar ahí vas a detectar dónde
fue y qué tipo de falla hubo. De todo modo, en servicio, la precaución principal está relacionada con el incendio del aceite aislante, que ya hay varias veces que ha ocurrido, inclusive en hambre. En primera instancia, la gasificación originada por el centellamiento excita el relé especial protección Buchholz, que promueve la desconexión antes que ocurra una elevación de temperatura que venga a determinar la explosión o incendio secuencial. Entonces es fundamental sacarle la atención para eliminar la causa, así de lo que puede generar la chispa. Apagar tu fuego sería dejarle sin gas, sin oxígeno. Para detectarse los efectos de efecto interno en los trafos se utiliza el Buchholz diferencial, protección contra corriente de fuga entre bobina y la tierra. El Buchholz, ya hemos hablado, Fred ya le explicó, pues yo le voy a leer nomás lo que está en negrita. ¿Cómo actúa él? El relé Buchholz tiene su actuación influenciada por la expansión de los gases desarrollados en el interior del tanque del transformador. Por ello, para falla incipiente, que actúa la alarma para que vos puedas tomar las consecuencias. Hacer una cromatografía, por ejemplo. Ahí sabes qué problema hay. Si tenés una falla brusca, ya te va a actuar alarma y disparo juntos. El posicionamiento estructural del relé es el intermediario entre el tanque principal o cuba y el tanque conservador de aceite de compensación. Eso es otro detalle. Para examinar la eventual posibilidad de volverse inflamable el gas retenido, que vos podés, el operador que tiene maña, al hacer su inspección diaria, puede detectar en el visor del Buchholz, que si de acuerdo al color, qué tipo hay. Ahí hay gas. Podrá identificar el origen de la gasificación provocada y cuál es la cualidad del gas solamente con cromatografía de gases disueltos en el aceite aislante. Se tiene que sacar el Buchholz, o sea, el trafo fuera de servicio, y se va la gente de laboratorio a extraer la muestra para mandar al laboratorio. Un ratito esto, media hora y ya va. En algunas ocasiones, el relé Buchholz puede sugerir una falsa alarma. También puede ocurrir porque el gas acumulado en el cuerpo del relé puede ser apenas aire cargado cuando fue hecho el llenado del aceite. Por eso, señores, es importante el análisis físico del aceite, donde si tenés mucho oxígeno y nitrógeno, te dice que te olvidaste de purgar bien el relé y todos los radiadores que tiene en la parte de arriba. Una vez que vos llenaste una de aceite, tenés que abrirle una valvulita a cada radiador para purgar. Y además, otro detalle, si vos tenés aceite que baja del conservador hacia el Buchholz, el flujo de aceite provoca el accionamiento completo del relé Buchholz. Es un disparo, porque normalmente no tiene que haber brusco. Tu análisis que vos haces en laboratorio te va a detectar qué tipo de defecto interno
¿Y qué es lo que dice? Primero, la presencia de hidrógeno y acetileno, estos son explosivos. Identifica la ocurrencia de una descarga o centellamiento entre partes estructurales que afecten al aceite. Y esto implica saquen el tráfico. La presencia de hidrógeno, acetileno y metano identifica que tuviste una deterioración de la aislación de resina fenólica, que es de los soportes de la bobina de baquelita. La presencia de hidrógeno, etileno y metano identifica la aparición de una temperatura elevada en un determinado punto del núcleo. Esto tiene que acompañar, y solamente si querés saber qué le pasa a tu núcleo, tenés que llevar a taller, sacar todo el aceite, sacarle el yugo superior o culata superior, sacar la bobina y dejar expuesta el núcleo para ver dónde hay algún cortocircuito, que es lo que puede haber ocurrido. La presencia de hidrógeno, etileno, monóxido y etano identifica la aparición de temperatura elevada en determinado punto de los bobinados. También, señores, solamente si esto sigue, antes que tenga una descarga, lo único que te resta es poder tener que abrir tu tráfico. Por eso es fundamental seguirle la cromatografía. La sensibilidad analítica de las indicaciones encontradas en los análisis debe discriminar los cuantitativos, o sea, los valores que son normalmente inherentes al estado operacional. No se olviden de esto. Siempre habrá una cantidad de hidrógeno, acetileno, etano, etileno, metano y anhídrido carbónico que promueve naturalmente el envejecimiento del transformador, más que no indican defecto. O sea que por eso se recomienda cada año hacer la cromatografía de gases para ir viendo su evolución. Entonces, señores, el gran valor del relé Buchholz está en la posibilidad de poder efectivizarse los análisis referidos y determinar las limitaciones cuantitativas de los valores de gases citados. Diferencial, ya vimos también, pero le voy a leer solamente lo negro y rojo. El relé empleado debe distinguir con precisión inequívoca los desequilibrios de corriente debido a defecto interno y aquello normal que resultan de la intervención de cargas monofásicas capaces de desequilibrar las intensidades de la corriente en las tres fases. La corriente diferencial, entonces la corriente que sale tiene que ser igual a la corriente que entra, al relé tiene que ser igual a la corriente que sale, entonces es cero, y no, cuando hay desequilibrio ahí va a la bobina de disparo, pero no es cualquiera, normalmente arriba del 30%. Las corrientes diferenciales ocurridas excitan al relé, situación en que es provocado el disparo del 52 y fuera de servicio del tráfico. Además, señores, él no tiene que ver. Por eso se mide diferencia en grandeza o ángulo de fase de la corriente que interviene y que son dependientes de la relación de transformación y de la conexión de los
arrollamiento. Yo creo que Freddy le habló sobre esto y le dijo que por eso se usan los TC adaptadores, estrella, triángulo, triángulo, estrella, para que siempre se consiga este equilibrio. Porque si vos tenés un transformador DI11, vos al conectar tu trafo, si no tiene TC adaptador, por la diferencia de ángulo, ya te saca fuera de servicio por actuación del relé. Tenés que saber cuál es la insensibilidad a la corriente de magnetización y además el valor de la corriente y excitación y consecuente corriente en vacío normal, que es un porcentaje de 6 a 10% de la corriente nominal en vacío que no le saque en servicio fuera. La protección contra corriente de fuga entre bobina y tierra. Lo importante es un relé de corta temporización, rápida actuación y que actúa con el bújol. Es llamado relé de alta impedancia cuando tiene un defecto entre el bobinado y tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? Te va a modificar. ¿Dónde voy a instalar esto para detectar sin que yo no puedo abrir? Entonces yo, en vez de instalar, tengo dos opciones. Un camino es cuando por la cuba a tierra y el segundo camino es la cuba, la rueda, el trineo, tubería, heredera. Este segundo camino presenta una resistencia eléctrica mayor de que el primer camino. Así siendo, se intercala un relé en el circuito directo tanque-tierra por medio de un transformador de corriente que trabaja las señales que evolucionan como consecuencia a la circulación de la corriente de cortocircuito. Si alguna vez vayan a una estación grande, van a ver un transformador de pedestal de TC chiquitito que está solito. Ese es este relé que le estoy hablando y es externo. Hasta acá, antes de terminar esto, ¿alguna aclaración, duda que tengan, jóvenes? Yo les pido que lean y se recuerden lo que está en negrita y rojo bien, porque está bien claro explicado. Y más la grabación van a entender mucho. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Me están siguiendo? ¿Están todos, Ronald, o se fueron ya? Estamos 7 personas. Lo que empezamos la clase. Sí. Muy bien. Bueno. Detalles técnicos importantes a recordar sobre los tópicos tratados. ¿Qué tipo de automatización es importante? Todas las estaciones hoy tienen control a distancia, telecontrol, onda por telemando, todo esto automatizado. Es importante tener una buena flexibilidad de maniobra de los equipos. Pero esto no te da, no puedo decir que la calidad. Con eso todo depende de tu rapidez, selectividad y habilidad muchas veces de tu operador. Los interclavamientos de bloqueo secuencial de los seccionadores programados, por eso lo puse en negrita, participa en el sistema de protección y es indispensable y promueve la protección del equipo y del personal, impidiendo un accionamiento errado del interruptor
Y lo más importante es abrir el seccionador con carga, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que la función del seccionador de puesta a tierra es proteger al grupo de mantenimiento que eventualmente venga a trabajar en la zona de influencia del seccionador de puesta a tierra. Recuerde las tres actuaciones importantes de la rapidez de los relés. Rapidez para conectar la zona en falla. Que sea solo circunscrito a la zona en defecto, que esté bien así seleccionado. Y que actúe su sensibilidad de acuerdo a los valores, ya sea de corriente, tensión, de potencia, frecuencia y de la duración de la inercia. Por eso aparece, por ejemplo, los relés instantáneos y temporizados. Los principios que rigen la construcción de los relés, ya saben, electromecánico, que ya no se usa más, principio inductor, principio debido a la expansión gaseosa. Ya estos son los bucos. Finalmente, los relés se agrupan en 3 puntos. Relés principales, relés auxiliares como el relé bloqueo y finalmente relé de señalización. De acuerdo con la manera de actuar, relé de corriente, tensión, relé de potencia, reactancia, relé de impedancia, específicamente en línea de transmisión, y relé de frecuencia. Entonces, los primarios se energizan directamente. Los relés secundarios tienen TC. Los relés actúan directamente, de actuación directa, inciden directamente en el circuito de apertura del interruptor. En cuanto a los relés de actuación indirecta, actúan sobre una señal que después de trabajado acciona el dispositivo que efectúa la desconexión. Mejor ejemplo, el relé de bloqueo, que recibe la orden del relé y el relé de bloqueo le dice a la bobina de apertura 2 del interruptor abrir. El sistema supervisor de tu despacho te ayuda a que esto se controle. Entonces, señores, siempre las 3 funciones debidas al control automático en el cual vos vas a integrar tu sistema de protección son reconexión automática de las líneas de transmisión con los relés de recierre, energización del trafo barra que son mantenidos como reserva y accionados en caso de emergencia, que también tienen que estar preparados, y además la discriminación automática de los servicios auxiliares de emergencia, que cuando te sale tu corriente alterna de 380, que le dé orden automáticamente a tu grupo diésel para que entre en servicio. Bueno, con esto termino esta parte. ¿Alguna consulta, jóvenes? Oh, perfecto, se entendió. Bueno, ahora voy a cambiar ¿algún comentario adicional, Freddy? De mi parte no, Inge. Jóvenes, ¿se entendió? Mira que de acá lean porque de acá vamos a sacar algunas preguntitas. Bueno, para terminar hoy vamos a volver a lo mismo. Voy a hacer lo último.
¿Se ve ahí? Se ve Se bien. ve, Inge. ¿Eh? Sí, se ve bien. Bueno, señores, este es de la Siemens, igualito, no el mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Este patio del ser es similar allá. Acá está el trafo del ser principal. Acá están los bancos de capacitores. Acá están los reactores y acá está la casa de válvula con el sistema de refrigeración y acá la casa de los tiristores, las barras, y esto se conecta directamente a una línea. Por lo que veo acá, esto es Alemania, no es acá, los árboles, el tipo de árbol. Y esto también en Horqueta está el patio de 220. Entonces el sistema hombre, el interfase hombre-máquina. El rack o un conjunto de componentes se llama el sistema de control del hardware SIMATIC de la Siemens, del compensador estático reactivo. Acá hay el cubículo hombre-máquina en la sala de control, donde vos tenés el rack, tenés el tablero de control, tu tablero arriba de señalización y acá tu impresora. Acá tenés la pantalla general que es lo que te muestra del compensador estático. Ahí tenés, cuando está en rojo, es porque vos tenés, ese es la parte de 220. La parte de baja tensión del ser es 13, tanto cabe, no me acuerdo exacto. Y ahí ustedes ven una posición de reactor, no, una posición de capacitor, una posición de reactor, otra posición de reactor y los distintos filtros que Freddy la vez pasada habló muy bien eso, que una de las grandes ventajas del STATCON que no usa filtro, y acá es filtro tercero hasta llegar a la 11. Además, vos podés seleccionar esto, ahí tenés, dice ande, vos podés cambiar y te aparece las distintas contraseñas que podés usar de acuerdo a la imagen seleccionada. Además, vos tenés los distintos valores que interesa de control, como los ajustes, valores analógicos, sistema de control de lazo cerrado, el compensador arrancar, apagar, servicios propios, dispositivos que tenés externos, las curvas que te puede dar, alarma y la parte de operativa en sí. Ahí tenés una vista general arriba, esto a tiempo real te dice, espera, a ver, pues alimentación sea del ser en subtensión o falla de fase. Que sí que está fuera de servicio, por ejemplo, todo eso tenés subtensión. El área de descripción general muestra una condición global del estado del sistema del ser y representa la información adicional general. Esta parte se muestra siempre independiente del área de imagen seleccionada. Acá ustedes que ven, hay un logo de Ande
¿Y cuál es acá la diferencia? Si vos cliqueas en el logo de Andes, te aparece todo esto en español. Si vos cliqueas donde dice el logo de Siemens, te aparece en inglés. Acá son las distintas pantallas que tenés y que vos podés ir cambiando. Un ejemplo. Acá tenés a la izquierda el ser en general, los valores analógicos que se refiere a potencia, tensión, reactivo, cómo está. El sistema de enfriamiento, que es muy importante. Acá tenés el esquema de refrigeración de los tiristores con agua pura desmineralizado. Esto es las bombas que tenés, la cantidad, y siempre tenés de reserva, y además hay una selección para que todas más o menos siempre arranquen. Acá tenés tus servicios auxiliares propios e internos del ser. Hay un servicio que de la ANDE y otro servicio auxiliar propio. Ahí tenés las curvas que podés tener, otro mensaje y alarma, y acá está todas las condiciones. Entonces yo les pido que ustedes, nada más para conocimiento, todo lo que hay que activar, todos los interclavamientos para que se pueda decir listo, se puede arrancar. Y los dispositivos externos se refiere a los bancos capacitores. Entonces, la imagen general del ser, como yo les dije, acá podés tener control de planta, electrónica de válvula, protección 1, 2, sistema de enfriamiento, alimentación CA, CC, edificio, sistema contra incendio y registrador digital o de falla. Acá tenés los interruptores, desconectadores, ellos le dicen los seccionadores, valores analógicos, alarma, estado, y el operador puede hacer abrir o cerrar interruptores, el ser también, y ventaja del grupo de mensajes. Él puede conocer, y acá tenés los valores analógicos que de a poco se tiene que ir apareciendo, que es lo que a vos te interesa una vez que el trafo se energizó, qué tensión tiene, qué frecuencia tiene y los megabar, sea inductivo o capacitivo. Y E220 14KB y su grupo de conexiones INDI5, y es un banco. Acá te dice la barra, trafo, barra de 14, y acá tenés la parte de la estación. ¿Cuál es el esquema de maniobra? Y acá tenés el TCR o reactores, los dos capacitores controlados a tiristores, y acá tenés los filtros 1, 2 y 3, y un montón de llaves de puesta a tierra específicamente para descargar a tierra, similar a la GIS, los capacitores. 10 minutos más o menos dura para que vos puedas meterte a trabajar en esta parte. Mientras eso está ocurriendo, te bloquea la operación del ser. Acá, valores analógicos. Fíjense todos los valores que yo puedo tener. El ángulo de disparo que te dice cuánto es 172 en ese momento, quiere decir que está cero. No hay conducción de corriente. Y todo esto me indica que a mí me dice, pero esto una vez que esté en servicio se va a ir indicando. Fíjense, yo lo único que tengo es los ajustes previos, valor de referencia, 220, tengo que mantener en horqueta en la barra 220, coste que ahí llega menos desde
Oviedo, la línea, entonces con esto lo va y mantengo 220 o un PU. La rampa que va a tener crecimiento, la tensión máxima al 220, el mínimo, como le dije, y qué ganancia voy a usar para eso. Y además se nota que tu trafo está frío, la temperatura del devanado y del aceite. Sistema, ahí vos tenés de la parte dinámica, y además solamente el operador puede meterse con las tendencias, porque esto el fabricante ajustó ya. Entonces, yo tengo acá lo importante que él tiene que controlar es la presión de las bombas, la temperatura, la conductividad es otro valor microsiemens, es fundamentalmente la desionizador, y además también hay un tanque de reposición y almacenamiento por cualquier pérdida pequeña, que enseguida hay que solucionar, porque si no eso puede ocasionar una descarga. Ahí te indica inclusive cuántos litros por minuto está ajustado que circule. Esto es todavía antes de que entre en servicio. Servicios auxiliares, como les dije, el operador no puede meterse acá en nada. Esto es conmutación automática. Solamente hay que, si vas a tocar algo, tenés que sacar fuera del servicio el SER. Ahí está auto, fíjense, auto transfer, dice. Ahí yo para arrancar el SER energizo por el trafo de servicio auxiliar de ANDE, y después conmuta una vez que ya está por el trafo de servicio auxiliar del compensador. Lo mismo en CC, cómo está distribuido. El operador no puede hacer nada, lo único que siempre se controla los fusibles y los cargadores de batería que tienen las baterías. Las curvas, el operador puede tener a todas las tendencias. Él puede saber potencia reactiva, frecuencia, tensión, potencia reactiva, tensión, corriente, la corriente de los reactores, la corriente de los bancos de capacitores, la temperatura del transformador, tu sistema de enfriamiento y cualquier otra variable que quiera. Estas curvas, por eso aparecen en distintos colores. La barra de herramientas que él tiene acá, toda la posibilidad de cómo tiene que maniobrar el SER. Mensaje, ahí minuto, segundo a segundo. Todas las maniobras que está ocurriendo te aparece ahí. Por ejemplo, que todo tu sistema está activo, tu TCR no está disponible, tu SER desconectado, no hay forma de control de lazo cerrado. Esto es cuando todavía no arrancó. Pero ustedes ven cómo ya está indicando también todos los mensajes. De ahí tenés toda la maniobra también que ocurrió, donde vos podés tener arranque, parada, selección, imprimir la lista de mensajes, y esto se envía a Asunción para que la gente de protección y medición y del despacho analice. Ahora vamos a entrar un poco en maniobra más detallada.
Voy a tomar un poco mi té porque se me secó el agua en la garganta. Bueno, 2 pasos de operación. Cualquier operación de conmutación debe ser confirmada después de la selección. O sea que si vos querés pasar de un modo a otro modo, se tiene que confirmar eso. Evita la operación eso involuntaria o accidentales. Área del botón está oculto siempre y cuando la ventana del operador está abierta solo. Entonces, acá el control de tensión, por ejemplo, modo VCM ha graduado, se dice el otro sistema. Entonces él dice, yo seleccioné eso, pero tiene que confirmar, por eso le aparece ejecutar. Acá, ajuste de referencia. ¿Qué vos podés ajustar? Tensión, substancia fija de referencia, reactivo de referencia, tensión de reactivo máximo mínimo, la rampa. No me acuerdo que era el KF, espera un poco, bueno, y el de oscilación de potencia. Entonces, los valores con que viene de fábrica. Valor de referencia, 0 megabar, 0, 240, las tensiones, la rampa que va a tener un crecimiento de los potencias de potencia. Y el pot, creo que todavía eso no se puso en servicio en ANDE. Y ahí, ¿qué dice? 220, ¿qué puede hacer? ¿Puedo subir o puedo bajar? Y ya saben que se puede, para hacer eso, tengo que apretar el botón ejecutar. Y si yo digo subir, mi primer paso es 220,5. Segundo paso es 221. Siempre porque solo te permite pasos de 0,5 kb. El sistema de control, ¿qué hago? Te permite ser modo automático manual, modo control de potencia reactiva, ajuste de ganancia, el POT, control de dispositivo externo y resetear los relés de protección de bloqueo. Entonces, lo mismo acá. Modo de control. ¿Qué te dice? VCM, habilitado, deshabilitado, habilitado, deshabilitado, no dispara. Y lo mismo, vos querés cambiar, ejecutar y o si no, salir. Secuencia de arranque parada del ser. Vos podés elegir desde acá. Secuencia de encendido, secuencia de parada. Y tenés que llamar y la imagen que todos los enclavamientos están listos y te permite salir o arrancar. Interruptor de ALT, operación de mantenimiento. ¿Qué se puede hacer? Interruptor AT, operación de mantenimiento. Interruptor abierto, cerrado, sin secuencia. Solo puede llamar a la ventana cuando los seccionadores de AT están abiertos, como ya hemos visto. Entonces, ahí te aparece todas las operaciones de los seccionadores y del único interruptor. Y sea del SBC, sea del TSC, sea de los filtros. Acá, si vos querés saber antes de arrancar si está bien el ser listo, podés ver esta pantalla donde te indica el celeste, dice verdadero. ¿Qué es, por ejemplo?
que tu interruptor está disponible para el cierre, que los seccionadores está abierto, definido, y que también los otros seccionadores están abiertos, definidos. ¿Qué significa esto? Que te permite primero, después ir cerrando. No hay ningún disparo, la protección está ok, comunicación ok, todo está, las válvulas, TCR, y tenés control y las protecciones listas. Y que ningún filtro no tenés descargando, como le dije, yo si tengo algún filtro que está descargando sus capacitores, tengo que esperar 10 minutos y este me va a impedir energizar. Ahora, ¿cuáles son los enclavamientos? Por ejemplo, de los seccionadores de 220, y ahí te aparece. ¿Cuál es el proceso? Esto es circuito OR. Todas las señales tienen que llegar para que salga una única señal. Y como siempre le dije, verdadero y falso. Sistema de enfriamiento. Ahí te indica bomba, ventilador, el estado, el rojo es on, el blanco es apagado. Si tenés el azul, control manual, y si es rojo, falla. Y además tenés sistema listo, alarma, disparo, falla SC, falla SA, y los valores analógicos te están indicando siempre. Correcto. Ejemplo nomás. Alarma y disparo. Imágenes de ayuda existen para casi todas las imágenes. Todas las representaciones de símbolos dinámicos o indicaciones se describen en la imagen de ayuda específica. Lo mismo los mensajes. Disparo, alarma, y acá te indica dónde tenés la alarma, en qué lugar y qué pasa con eso, de qué parte es. Control de la planta, te dice esto, si te aparece esto, es falla de comunicación en el IHM de la máquina control. No hay comunicación entre la interfase del operador y el controlador del SER. No hay control posible del interfase, y siempre todos los mensajes se almacenan en grupo disponible en tu RT. Paro de emergencia. ¿Por qué? Te aparece esto: ejecutar o abortar. Sin ningún tipo de autorización específica, el usuario, ubicación de control. Disparo de emergencia se emite tras una operación de 2 etapas para evitar un disparo involuntario. Ahí tenés que seguir esto. Y disparo de emergencia desde la interfase es igual a los disparos de emergencia de los pulsadores en la sala de control. Impresión, pulsar esta tecla, imprimir, y lo que vos, de acuerdo a la pantalla que selecciona, se va a imprimir. Señores, esto es nada más para que sepan y conozcan de la calidad de equipos que tiene en compensación y control de reactivo la ANDE, que tiene en San Lorenzo primero, después Limpio, Guarambaré, Horqueta, y ahora, como dijo bien el profesor Freddy,
se va a instalar el StatCon en San Lorenzo. El StatCon sí yo quiero que lea porque ahí se dio mucho más teoría. Esto es nada más informativo para ustedes y nada más para llamarle la atención. Y porque si realmente quieren conocer, él le tengo que enviar control de lazo cerrado, control de lazo abierto, el sistema de refrigeración, las válvulas, que es todo un curso para que puedan mínimamente entender. Pero encontré esto los más rápido para no más complicarle de tantos documentos que le hemos dado, sino para que valoren la importancia de esta materia. Eso es todo por mí. Freddy, ¿algo que agregar antes de terminar? Y muchas gracias, ingeniero, por el material, me pareció bastante interesante. Para añadir nomás, quería nomás aclarar a los alumnos que hoy en día trabajamos en el modo control de tensión constante, tratar de mantener la tensión constante a la tensión que vos referencias, que mostró el ingeniero 220, 221 kV que propuso. Ese KFA es una constante que se usa dentro del lazo cerrado, como dijo el Inge, para poder un poco adecuar la ganancia en el control y con el fin de cuánto va a aportar ese ser con respecto a todos los otros ser dentro del sistema. En este caso 100%, porque Orquesta está lejos de Guarambaré, Limpio y San Lorenzo para más adelante. Y me gustó mucho, Inge, tu material, bastante directo y claro. Te voy a enviar los otros de Orquesta. ¿Tenés eso o no? No, Inge, no tengo. Bueno, te voy a enviar control lazo cerrado, control lazo abierto, las válvulas, para que conozcas cómo es eso. Gracias. Te va a servir para vos, aunque vos tenés que especializarte en operación de sistema interconectado, que es lo que va a ser tu nueva función ahí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ahí el POD que mencionaste es algo esencial para la interconexión. El POD sería parecido al sistema de estabilización de potencia de los generadores. Este es para las líneas, ¿verdad? Sí, ingeniero, así mismo. Y misma función que los PCS. PCS. Y bueno. Algo más, Freddy, gracias. Y antes que me olvide. Freddy, yo le avisé a Decut, entonces yo te pediría, porque yo voy a tratar de tomar el examen presencial, corregir ya ese día todos los temas, porque enseguida ya tengo el segundo parcial de centrales. Y me gustaría entonces que a más tardar para el lunes o antes, cuando vos tengas tiempo, envíame ya tus temas. Sí, ingeniero. Yo me voy a guiar más o menos cómo fue el segundo parcial del semestre anterior, ¿verdad? Y le pedí ya también a Carlos que me haga lo mismo. Eso es todo. Gracias. Sí, ingeniero, voy a preparar ya este fin de semana. Y quiero agradecer también a los alumnos por escucharnos y estar en la clase y participar. Y lástima, 2, 4, 5 voluntarios. Sí, yo también quiero agradecer por tu tiempo y estoy también agradecido por ser casi tu último alumno, ¿verdad? Y tener esta suerte de tenerte como profesor. Muchas gracias, Ronald. Fuerza. Y ya le adelanto, prepárense bien para los parciales y vamos a ver cuando la IEEE Fiuna
quiere hacer esa webinar otra vez sobre, le voy a hablar sobre el despacho económico de generación y la influencia del anexo C en el mismo para la ANDE, donde le voy a comentar del CADOP 170 y voy a empezar con los 6 puntos que el Brasil del 2019 como política de Estado sobre Itaipú está siguiendo gradualmente y nosotros hasta ahora no sabemos lo que queremos. Interesante, y ya les adelanto eso y espero lo que puedan esté presente. Yo voy a pedir que se haga, puede ser, no les quiero perjudicar entre los parciales, pero si no se hace en este mes, va a ser en la primera semana de junio antes de empezar los finales. Eso ya voy a hablar con Gaona y con Brian a ver qué fecha ellos eligen. Y bueno, muchas gracias. Así terminamos la clase. Señor. Así, antes de terminar, los 10 puntos de los relatorios, le dije que le envíen su correo nomás. Tanto central le hizo a mi correo, de los dos. Y yo después le voy pasando a los alumnos y les vuelvo a repetir. Centrales es el informe de cada lugar de acuerdo a la visita, o sea, Caraí y Itaipú. Para sus estaciones es la GIS, Trafo, todo lo que es sus estaciones de Acaraí y Itaipú. Si quieren hacer el trabajo práctico a lo que han viajado, como una ayuda a memoria, porque de ahí seguro Carlos me va a pasar algunos temas del parcial. Y es importante algo. En sus informes quiero conclusiones. No pido 10 hojas, apenas que me digan qué le pareció, qué le sirvió, que hay que mejorar para que ellos, que van a quedar después, puedan ver cómo hay que mejorar esto. Y vos sabés que cada generación, cada visita es espectacular. Yo estoy mirando los informes detenidamente por las fotos y lo que escriben y realmente recorrieron mucho. Lástima que llovió, pero así nomás es la... Y en sus estaciones, para los que no viajaron, me hacen el informe que le envié, que es el mismo de Centrales como trabajo. Vale máximo 6 puntos. Al que me contesta todo bien, 6 puntos. Ahí no hay 5, porque 5 ya no corre. Y el que quiere mejorar tiene la opción, porque eso era obligatorio, el TP, que yo le voy a sumar de 7 a 10 puntos, o sea, de 1 a 4, para tener así también 10 puntos. No es obligatorio para los que viajaron, pero para los que no viajaron pueden tener esa opción. No sé si les queda claro. Se queda claro, bro. Bueno, ¿algo más, Ronald? Clarísimo, Miguel. Muchas gracias. Bueno, Freddy, gracias por tu apoyo. Éxito en Yacyretá y gracias a Carlos también por todo lo que me ha ayudado en estas cátedras. Gracias a usted, ingeniero, por todo lo que nos enseñó. Bueno. Un gusto, profe. Bueno, gracias a las órdenes y seguimos en la lucha. Buenas tardes o buenas noches y nos vemos el 26. Un fuerte abrazo. Otro abrazo, Inge. Buenas noches. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias.